En la fábrica de Playtime Co. nos dimos cuenta de que existen juguetes vivos que antes eran humanos, pero estos juguetes realmente los vendían al público. Vamos a verlo. Let's go. Primero que todo, esto nace a base del comercial que se hizo a Poppy, donde se le promocionaba al mundo entero como la primera muñeca capaz de entablar una conversación con un niño, siendo la muñeca más inteligente. Esta muñeca a primera vista sabemos que es un ser humano que está encarnando a Poppy por el hecho de que los ojos son demasiado reales, así como también de que al momento de hacer el mantenimiento se veían cosas extrañas para tratarse de un simple juguete. La fábrica quiso vender la idea de que sus juguetes eran muy superiores y para conseguirlo necesitaban a los niños del orfanato como parte de su plan y tener juguetes súper realistas. Sin embargo, el utilizar estos juguetes vivos para posteriormente venderlos al público no solo era arriesgado, sino también imposible. Esto se debe porque al ser un producto para jugar, los accidentes iban a suceder tarde o temprano, y cuando ese juguete se rompiese revelaría lo que hay en su interior, alertando a todos, creando el caos y haciendo que Playtime Co. estuviese en problemas, ya que dicho suceso saldría en las noticias y por ende lidiando con las autoridades. A este punto podrías decir: vale, entonces ¿qué juguetes compraban las personas? Teorizo que son juguetes comunes y corrientes. Ningún Huggy, Poppy o demás personajes vendidos al público estaban vivos. Los productos que llegaban a las tiendas eran completamente normales. El VHS comercial de Poppy era marketing engañoso, ya que para esa época Playtime Co. no era popular como lo es hoy en día, y para convencer a los consumidores de que su producto es revolucionario, ellos utilizaron a Poppy, que sí estaba viva, para llamar la atención y vencer a sus competidores. Esto lo podemos argumentar, ya que muchos de estos juguetes normales los encontramos repartidos en la fábrica sin necesidad de que se trate de una vida humana, y fueron precisamente estos los que se vendían al público. A todo esto, la pregunta correcta que te tienes que hacer es: si no podían vender los juguetes vivos con miedo de que los descubriesen, ¿por qué experimentaban con personas, incluyendo a los del orfanato? ¿Estaban buscando la vida eterna? O dicho motivo lo encontraremos en el Chapter 3, todo puede pasar. Y ese sería el video sobre los juguetes vendidos. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Poppy, llevo casi un mes encerrado en este lugar. Déjame salir ya, no voy a hacer travesuras. A excepción de...